Vamos, ahora sí vamos a empezar. Como ven, tenemos una caja rectangular. Para esto necesitamos que sea más o menos de este tamaño, que sea mangota en los costados, si vamos a usar una caja. Si no, podemos usar el cartón que tengamos de alguna caja grande y hacer las medidas. En este caso lo que voy a hacer va a ser medir. Vamos a medir 4 centímetros, como ven en la parte lateral de la caja, 4 centímetros de cada lado, por supuesto que ya lo tengo marcado para hacer mucho más rápido. 4 centímetros de cada lado, marco en ambos lados, 4 centímetros. Una vez que lo tengo marcado, del vértice de la caja, me voy hasta donde lo marqué y trazo la línea. Lo mismo hago del otro lado y lo mismo voy a hacer de este otro lateral. Una vez que tengo esto ya marcado, que es donde después vamos a hacer los cortes, vamos a ir en la parte frontal de la caja y vamos a medir 10 centímetros desde donde comienza hasta aquí. Vamos a hacer lo mismo, medimos de este lado 10 centímetros y de ahí vamos a trazar una línea. Yo le estoy dando las medidas de lo que yo medí para hacer este revistero, pero eso depende de la caja que ustedes tengan. Puede ser una caja un poco más pequeña o puede ser una caja mucho más grande. En este caso es esta medida que es mediana. Una vez que tenemos todo marcado, sí vamos a pasar a cortar con el cúter. Como ven, acá ya corté. Les voy a mostrar para que ustedes no se pierdan con la explicación. Yo saqué estos dos pedazos, pero no sé si se les había dicho, yo cuando... sí, los 10 centímetros que marcamos muy bien, también lo hicimos en todo el contorno a 10 centímetros de la caja. Y ahora lo que vamos a hacer es, sin desprender tanto, vamos a cortar todo lo que son estas alas que están en la caja. Eso no lo vamos a utilizar para nada, así que simplemente pasamos el cúter y lo sacamos. ¿Sí? Esto lo vamos a sacar, así no nos molesta. Todas las cajas tienen para cerrar, así que independientemente de qué caja estén usando o qué forma de caja, esto no nos va a servir y va a ser mucho más fácil trabajar. Así, esto después lo resolvemos. Muy bien, nos quedó así, ¿ven? Lo mismo vamos a hacer del otro lado. Como ven, como les dije antes, cortamos. Cuando nosotros tomamos los 3 centímetros para poder sacar este tipo triángulo, lo que hicimos fue estos 3 centímetros llevarlos por los costados de un lado al otro. 3 centímetros de acá, va para acá, sigue. Entonces lo que nos sobra a nosotros de la base de la caja va a ser estos 3 centímetros de cada lado. Ahora sí lo vamos a abrir así. Y lo que voy a hacer va a ser agarrar la tabla de corte para que no se me arruine la mesa. Y vamos a cortar. ¿Dónde íbamos a cortar? Acá. ¿Sí? De punta a punta. Así. La base de esta caja no nos ayuda demasiado, pero bueno, ya lo vamos a resolver. No pasa nada. Y acá, así. De ambos lados. Después me quedó agarrado, ¿eh? Ahí está. Muy bien. Lo sacamos. Lo vamos a mantener ahí. La idea de esto es que nos quede de esta manera. Vamos a ver ahí. ¿Sí? Que nos quede con estos laterales. Muy bien. Ya tenemos los recortes estos. Como ven, al principio del trabajo quisimos marcar a los 10 centímetros en las partes frontales de la caja y lo que vamos a hacer es cortarlo. Y como ven, las dos partes para acá al costado. Y ahora vamos a cortar este otro lado. Ves que desde una caja podemos hacer miles de cosas. Muy bien, ¿se acuerdan que nosotros cuando cortamos los laterales, bueno, medimos, lo cortamos tipo medio triangular y marcamos a los 10 centímetros? Muy bien, ahí también vamos a cortar, que es el sobrante que nosotros no vamos a utilizar.
Entonces vamos a hacerlo de a uno. Y ahí está. Acá tenemos uno. Y acá el otro. Bueno, ¿cómo nos va a quedar armado esto? Sería, tenemos una parte. Acá tenemos la otra cara. Esta va a ser parte de la base. Ahí. Esta también va a formar parte de acá. Y esta va a ir. Quiero decirte también que todos estos recortes de cartón que te vayan quedando, no los tires, porque con estos cartones, con estos pedacitos de cartones, podemos hacer pasta de cartón para hacer cualquier manualidad. O sea, nunca tires. Yo tengo pilas de cosas que un día me voy a echar de casa, pero bueno. Acá estamos. Ahora sí, vamos a seguir. Vamos. Antes que nada vamos a pegar los rectángulos. Entonces yo voy a colocar así. Lo primero lo voy a marcar. Voy a mirar bien. ¿Ven cómo va quedando? Y ahora sí, vamos de a poco pegar lo que es el lateral. Quedó mucho mejor que el otro porque quedó más anchito. Esta diferencia que hay, después la vamos a emparejar. Ahora nos quedaría emparejar y después vamos a hacerle una manijita, ¿sí? Antes de seguir vamos a colocar la base, que va a ir por dentro así. Como ven, acá me sobra un poquito. Lo que voy a hacer es recortarla para que quepa bien. Más o menos vamos a ver si funciona. Bárbaro. Vamos a sacar, girarlo. Vamos a ponerle silicona líquida también. Cola de carpintero, si tienen paciencia para esperar que se seque. Esto. Y lo pegamos. Ahí está. Muy bien. Y no le vamos a hacer cartapesta. Esto directamente lo vamos a pintar con este producto que les dije. Y para eso lo que vamos antes que nada, darle una mano de base acrílica blanca para después hacer el diseño. Seguimos. Vamos a continuar. Entonces, como ven, una vez que ya le puse la cinta, quedó bien armadito, lo que hice fue pintarlo con base acrílica de la línea Eterna, ¿sí? Que es muy resistente, y aparte que lo que tiene que sacó la última línea de base acrílica, que es mucho más cubritiva. Entonces, lo vamos a pintar y vamos a pintar todo el exterior de blanco. Aquí comencé, pero vamos a pasarle por toda la parte de la caja de la parte exterior para que quede en un color uniforme. Bueno, vamos a continuar. Una vez que ya tenemos toda la base blanca realizada, vamos a tomar, yo en este caso utilicé el acrílico. Muy bien, acá tenemos una franja de cartón. Como vieron, yo ya avancé bastante colocándole hilo de yute. ¿De qué manera? Nosotros vamos a poner silicona líquida, también podemos utilizar cola de carpintero. Lo que vamos a hacer es ponerle en ambos lados. Y una vez que tenemos ahí, lo que vamos a hacer es ir envolviendo esta franja de cartón, que se va a convertir en la manija del revistero. Es de una forma decorativa para que nos quede aún más lindo y con una linda terminación. Así vamos a hacer con toda esta franja de cartón. Voy a seguir terminando y luego vamos a pasar a la pintura de revistero. Bueno, vamos a continuar. Acá tenemos cinta de papel o cinta de enmascarar, y lo que vamos a hacer es colocarle de una forma que quede geométrica. Pueden empezar por donde más les guste. El tema es que cuando pongamos la cinta nos va a quedar unos rectángulos. Disculpen, triángulos. Vamos a hacer así. Yo acá puse una cajita, pero vamos a sacarlo esto. Y así vamos a hacer en toda esta parte, porque la idea es que quede de esta manera. Que quede así. Luego vamos a pintar. Ahora van a ver cómo hacemos. Vamos a terminar de poner la cinta de este otro lado. Muy bien, vamos a utilizar pintura texturizada de la línea Eterna. Son
bárbaras, se fijan en cualquier base, inclusive podemos hacer muchos trabajos rústicos, tiene como piedritas, yo les voy a mostrar. Esta en este caso es un color oro rico, es impermeable, es ideal para usarla en el exterior, es una nueva línea de pintura, van a ver qué lindo que queda. Vamos a tomar la pintura y con una espátula, vamos a estar una espatulita o un cuchillo sin punta y vamos a ir pasando en todos los lugares donde tenemos esta color pintura, color piel. Revolvemos la pintura de esta manera, ¿ven? Es granulada. Esta es textura que es más gruesita, pero después tenemos otra que es más fina. Muy bien, una vez que lo tenemos mezclado, vamos a ir incorporando de esta manera. Presionando. Esto también va a hacer que el cartón, que este revistero, quede aún más rígido. Y así vamos haciendo en todos los espacios. No importa si se pasan de la cinta, porque el hecho de que ponemos la cinta es para que cuando lo saquemos quede perfecto. Una vez que se orió, que no está totalmente seco, lo que vamos a hacer es sacar la cinta. Entonces vamos a tomar con mucho cuidado y vamos a ir sacando la cinta. Es mejor sacarla cuando está húmedo porque una vez que se secó no la vamos a poder sacar. En este caso vamos a sacudir un poquito. Los sobrantes siempre los guardamos. Ahí está. Así es como queda, ¿ven? Queda de esta manera y lo mismo vamos a hacer en las partes laterales y en la otra parte, que bueno, acá me faltó poner la cinta, pero vamos a hacer así en todo el contorno de esta caja. Ahora lo que les quiero mostrar es la parte de adentro. Como ven, acá también puse 3 cintas, así. Ustedes según la caja, yo les doy una idea, después ustedes lo aplican como más les guste. Y acá puse una cinta para hacer que quede un rayado por dentro. Yo en este caso elegí colocarle base acrílica color blanco de la línea Eterna, que tiene un poder cubritivo hermoso. Una vez que le pasamos en la parte exterior, vamos a pasarle también laca a la parte interna. Quiero comentarles que la manija yo la pegué con silicona líquida, cuesta un poco más, pero también podemos usar algún adhesivo universal o también la pistolita encoladora. Y así le pasamos. Y mientras trabajo me voy despidiendo. Espero que les haya gustado la idea. Si es así, ya sabes, suscríbete a mi canal, que de esa manera me ayudas a que siga subiendo videos. Y bueno, compartirlo en tus redes sociales. Y ahora sí, un besito grande y nos vemos muy prontito. Mientras tanto, sigo trabajando.